Noviembre de 1942. La Gestapo acaba de entrar al consulado mexicano en Francia. Buscan un hombre. No es un espía, no es un militar. Es un diplomático. Horas después, él, su esposa y sus hijos serán enviados como prisioneros a Alemania. ¿Qué tuvo que hacer un mexicano para que Hitler ordenara arrestarlo? Lo que acabas de escuchar realmente ocurrió. La Gestapo terminó arrestando a un diplomático mexicano. Su delito, salvar a personas que los nazis querían capturar. Y no hablamos de unas cuantas. Miles de personas pudieron escapar gracias al trabajo de un hombre llamado Gilberto Bosques. Quizás has escuchado hablar del llamado Schindler mexicano, pero casi todo lo que se cuenta sobre él está incompleto. Porque esta historia no empieza con visas, empieza con 2 castillos franceses convertidos por México en refugios para perseguidos y termina con la Gestapo arrestando a Bosques, a su esposa, a sus hijos y a todo su equipo diplomático. Esta es una historia que muy pocas personas conocen. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el presidente Lázaro Cárdenas envió a Gilberto Bosques como cónsul a Francia. Al principio, su misión era observar e informar, pero la guerra cambió todo. Tras la ocupación alemana, el consulado mexicano se trasladó a Marsella, una ciudad llena de refugiados que buscaban desesperadamente una forma de escapar de Europa. La mayoría de las personas imagina a Bosques sentado detrás de un escritorio firmando visas, pero la realidad fue mucho más extraordinaria. Ante la llegada constante de perseguidos, el gobierno mexicano rentó 2 castillos franceses, el castillo de Montgrand y el castillo de La Reynard. No eran simples albergues, funcionaban como espacios protegidos por la representación diplomática mexicana mientras los refugiados esperaban un barco para cruzar el Atlántico. En La Reynard llegaron a vivir cerca de 850 personas. Había talleres, servicio médico, cultivos para producir alimentos y hasta un pequeño teatro. Mientras tanto, en Montgrand fueron alojadas principalmente mujeres y niños, con atención médica y escolar. Bosques no solamente entregaba documentos. México estaba construyendo verdaderos refugios para personas perseguidas por el nazismo y por otras dictaduras europeas. Y quizá aquí vale la pena hacer una pausa, porque a veces pensamos que la historia solo sirve para recordar el pasado. Yo creo exactamente lo contrario. La historia también explica por qué hoy somos como somos. Hace apenas unas semanas, durante el Mundial de 2026, miles de visitantes hablaban de la hospitalidad de los mexicanos. ¿Esa forma de recibir a los demás nació de la nada? Probablemente no. También es el resultado de decisiones que este país tomó hace décadas, y una de ellas fue abrir sus puertas a quienes escapaban de la persecución. Pero esa decisión tuvo un precio, y tarde o temprano, los nazis reaccionaron. Bosques nunca preguntaba la religión o la nacionalidad de quienes llegaban. Preguntaba de quién estaban huyendo. Entre quienes recibieron ayuda había judíos, republicanos españoles, intelectuales, artistas, antifascistas italianos, alemanes perseguidos, austriacos y opositores políticos de distintos países. Cada visa significaba una vida menos para el régimen nazi. Hasta que llegó noviembre de 1942. Alemania ocupó completamente Francia y entonces ocurrió algo extraordinario. La Gestapo, junto con la policía francesa, irrumpió en las instalaciones diplomáticas mexicanas. Gilberto Bosques fue detenido, también su esposa, sus hijos y más de 40 integrantes del personal consular. Todos fueron enviados como prisioneros a Alemania. Permanecieron confinados durante más de un año en el Hotel Dresden, en Bad Godesberg, bajo vigilancia permanente. Y no recuperaron su libertad porque los nazis cambiaran de opinión. La recuperaron en 1944, cuando México negoció un intercambio de prisioneros alemanes retenidos en territorio mexicano por Bosques y todo su equipo diplomático. Pero hay algo que suele contarse mal cuando hablamos de él. Y aquí viene algo todavía más sorprendente. La historia que acabas de escuchar ha sido contada durante décadas, pero una de las cosas más repetidas sobre Gilberto Bosques probablemente no sea cierta.
Seguramente has escuchado que salvó exactamente a 40,000 personas. Es una cifra que aparece en artículos, documentales e incluso discursos oficiales. Pero cuando los historiadores buscaron el documento que demostrara ese número, simplemente no apareció. Hasta hoy no existe una evidencia documental concluyente que permita afirmar esa cifra exacta. Y esto no disminuye su grandeza. Al contrario, nos obliga a valorar lo que sí está plenamente documentado. Las visas expedidas, los refugios organizados por el consulado, las gestiones diplomáticas, los barcos que permitieron escapar a miles de perseguidos, la enorme red humanitaria que México puso en marcha durante aquellos años. Existe otro dato poco conocido. En varias ocasiones se ha intentado que Gilberto Bosques reciba el reconocimiento de Justo entre las Naciones, otorgado por Yad Vashem. Sin embargo, el proceso no ha prosperado. ¿La razón? Ese reconocimiento exige demostrar que una persona actuó desobedeciendo a su propio gobierno, y Bosques hizo exactamente lo contrario. Actuó siguiendo una política exterior impulsada por Lázaro Cárdenas y continuada por Manuel Ávila Camacho. Bosques dirigió un equipo de 11 funcionarios y alrededor de 30 colaboradores que trabajaban día y noche para sacar personas de Europa. No era un héroe solitario, era el rostro visible de una decisión tomada por México. Y cuando años después le preguntaban cómo había logrado salvar tantas vidas, él respondía algo que resume toda esta historia. No fui yo, fue México. Y esa frase no fue una forma de ser modesto. Después de recuperar su libertad, Bosques siguió haciendo lo mismo. Entre 1946 y 1949 fue enviado como embajador a Portugal, donde volvió a ayudar a cientos de españoles que escapaban de la dictadura franquista, facilitando su salida hacia México. Años más tarde, como embajador en Cuba, también concedió asilo a perseguidos políticos durante la dictadura de Fulgencio Batista. Para Bosques, proteger a quienes huían de la persecución no fue un episodio extraordinario de su carrera, fue una forma de entender la diplomacia. Quizá por eso llamar a Gilberto Bosques simplemente el Schindler mexicano se queda corto, porque su historia no fue una copia de la de nadie. Fue la historia de un diplomático que representó a un país dispuesto a abrir sus puertas cuando gran parte del mundo las estaba cerrando. No hace falta exagerar cifras, ni inventar actos de rebeldía que nunca ocurrieron. Los hechos reales, los castillos rentados, su cautiverio en Alemania y su incansable labor en Francia, Portugal y Cuba son más que suficientes para considerarlo un gigante del siglo XX. 2 castillos convertidos en refugios, miles de perseguidos protegidos y un diplomático mexicano que terminó siendo prisionero de la Gestapo por cumplir su misión. Si esta historia te sorprendió, cuéntame en los comentarios cuál de estos datos no conocías. Y si te gustan las historias poco conocidas de México que cambiaron el mundo, suscríbete, porque aquí seguimos demostrando que nuestra historia es mucho más grande de lo que normalmente nos cuentan. Nos vemos en la próxima.